Listo. Muy bien. Ok, buenos días. ¿Cómo estamos todos? Gracias. Gloria a Dios. Podemos estar aquí el día de hoy para todos los que estamos reuniendo en el nombre del Señor por todas partes del mundo. Hoy es un gran día. Hoy celebramos, yo diría, uno de los eventos más importantes de la historia. No celebramos el día, sino el evento, que es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces quiero compartir con ustedes una breve palabra referente a la resurrección que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios 15. Empezando en versículo 1, dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveraran, por lo cual asimismo, si retengan la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Pero primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que Él fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más que 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así han creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es su fe. Bueno, este día conmemoramos la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en estos versículos Pablo enfatiza la importancia fundamental de la resurrección en la religión del cristianismo. Y él atreve a decir: si no hay resurrección, ya no tiene caso la predicación. Ya no tiene caso que estamos aquí. Ya no tiene caso que tenemos fe. Ya no tiene caso nada, porque Cristo aún estaría muerto como todos los demás dioses, todas las demás religiones. Pero hay una marca distintiva importantísima del cristianismo, que es esto: Cristo ha resucitado. Amén. Cristo está vivo. La tumba está vacía. La cruz también está vacía. No sigue ahí colgado Jesucristo. Se ha bajado y ha bajado a las entrañas de la tierra. Ahí anunció también la victoria sobre la muerte. Sobre la muerte Cristo está.
La muerte no se detiene a Cristo ni ninguno de nosotros que hemos creído y confiado en Él. Hay esperanza más allá que la tumba. Cerramos los ojos y abrimos los ojos a un nuevo mundo afuera de a una nueva vida en la eternidad. Esto no se termina aquí, no es colorín colorado, nada. Aquí no se termina nada. Hay una vida después de esta. Y nosotros, como cristianos, un día entraremos en esa nueva vida. Tendremos la esperanza de nuestra fe. Estará ante nosotros. Dice que veremos Dios cara a cara. Y estaremos eternamente en su presencia, jamás para ser separados del amor de Cristo. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Dice, nada en lo creado, nada en lo no creado, nada en lo visible, nada en lo invisible, nada en este mundo, vida que nosotros, donde estamos el día de hoy, nada nos puede detener. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Picas por un momento, pero eres nada más como una vacuna, porque después cobramos vida nueva en Jesucristo. Y esa es la esperanza cristiana que nosotros profesamos, y esa es la fe a cual nos aferramos. Hermanos, no podemos perder esa fe. No podemos perder la razón por la cual existimos como iglesia. Si no hubiera resurrección, vano es todo, dice Eclesiastés, vanidad de vanidades. Y sería cierta esa palabra si esto no hubiera sucedido. Entonces, no olvidemos, familia. Hoy celebramos, hoy conmemoramos. Este evento es el fundamento de nuestra fe. No es un pillar más, es el fundamento de nuestra fe, de nuestra esperanza y nuestro amor. Amén. Amén. Bueno, familia, vamos a orar esta mañana antes de comenzar el mensaje del día de hoy. Oren conmigo. Señor Jesucristo, glorioso, resucitado, Salvador, te bendecimos el día de hoy y cada día de nuestras vidas, Señor. Te alabaremos, te adoraremos, Señor, por quién eres y qué has hecho, Señor. Tus proezas, tus maravillas van aún más allá que esta vida. Hasta la eternidad retumben, Señor, porque has dejado la tumba vacía. Y sabemos que un día también, Señor, tú nos recogerás, también estaremos contigo en tu presencia por toda la eternidad. Gracias por esta esperanza, Señor, que no acaba hoy. Gracias por quien eres, Señor. Te amamos y te bendecimos. Háblanos esta mañana por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí participando con nosotros y también a aquellos que están escuchándonos por medio de las redes sociales. Esperamos que este mensaje les llegue en donde ustedes estén, que la palabra de Dios puede ser de aliento para sus vidas durante este tiempo difícil
Y no se afanen, no se preocupen, tanto como Cristo ha vencido la muerte, ¿qué creen? También ha vencido a coronavirus. Y no tememos la muerte ni a coronavirus, porque Él está con nosotros. Amén. Acompáñenme a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Estamos retomando nuestra serie en el Evangelio de Marcos, estamos contestando dos preguntas fundamentales que tenemos, que son ¿quién es Jesús? Número 1. Y número 2, ¿quiénes somos nosotros? Y hemos definido 3 categorías potenciales de cual cada uno de nosotros podríamos caer, que son creyente, seguidor o discípulo. Y digamos el más alto nivel que tú podrías llegar como cristiano en esta vida es discípulo. Y eso es un poco contradictorio para la lógica humana, ¿no es así? Porque en sí sabemos que significa discípulo, alumno. Y dices, pastor, eso no suena tan grande. Eso no suena tan glorioso, pero ¿qué creen, hermanos? Eso es el más alto que puedes llegar como cristiano, a simplemente aprender, que nosotros aprendemos a aprender, porque ¿cuántos de nosotros hemos olvidado cómo aprender? Y necesitamos volver a lo básico, a lo A, B, C, 1, 2, 3. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Entonces vamos a ir contestando por medio de este tiempo esas preguntas. Pero quiero leer primero el primer versículo de Marcos 4. Nada más el primer versículo. No quiero avanzar más allá que el primer versículo. Dice la palabra de Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Bueno, familia, nuestro Dios es infinito, amén. Y también es un Dios infinitamente creativo, amén. Ejemplo número 1, ¿quién hubiera pensado que esa sería la manera en cual Dios elegiría a salvar el mundo? Muriendo y resucitando. Eso es completamente contradictorio a nosotros como seres humanos. No es algo que tú y yo hubiéramos elegido como el método para poder salvar a los demás del mundo. ¿Verdad que sí? Ahora, aquí vemos también nuevamente Dios creativo, porque Jesús en este versículo hace algo muy curioso, muy curioso. ¿Y qué es? ¿Qué hace? Le llega una multitud, y ojalá fuera así con nosotros, amén. Ojalá la gente estuviera ahí entrando a la puerta, llenando este lugar para poder escuchar la palabra de Dios, ansiosos, buscando al Señor, y oramos que ese día llegue, ¿no? Sin embargo, Jesús aquí, viendo la multitud, viendo la cantidad de gente, toma una decisión. Se pone creativo, cambia el asunto. ¿Y cómo lo hace? Sale de la tierra y entra en una barca. Curioso, ¿no? Una estrategia nueva para Jesús. En los demás capítulos que hemos estado leyendo, vemos cómo Jesús atendía a las personas,
las multitudes que le llegaban. Él les enseñaba, Él les sanaba, Él echaba fuera demonios, hacía muchos milagros. Y estuvo como en medio de ellos, como oprimido por todos ellos. Pero ahora cambia la estrategia para alcanzar la gente. Y creo que aquí hay un mensaje para la iglesia hoy en día, en nuestro contexto de esta crisis y caos que estamos viviendo en medio de coronavirus. ¿Por qué, pastor? Bueno, Jesús no cambió su mensaje. Jesús no dejó de predicar, no dejó de enseñar, sino que cambió. El método, la metodología que Él empleó para alcanzar las personas. O sea, ya no funcionaban los métodos anteriores. Entonces tuvo que salir en la barca para poder alcanzar la mayor cantidad de gente. Y ahí hay un mensaje importante para nosotros. ¿Cómo estamos comunicando hoy día? ¿Cómo estamos alcanzando gente? ¿Cómo estamos adaptando a los tiempos? ¿Cómo estamos cumpliendo con la gran comisión de Dios de ir y hacer discípulos y bautizar y enseñar todas las cosas que el Señor nos ha dejado? ¿Cómo lo estamos haciendo? Hay que adaptarnos. Hay que cambiar los métodos. No cambiamos el mensaje del Evangelio de quién es Dios y qué ha hecho es intemporal, es incambiable, inconmovible. Sin embargo, la metodología, la manera en cual nos acercamos a ellos puede y debe cambiar. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Cómo estamos? Jesús nos da aquí un ejemplo perfecto de cómo alcanzar la gente en su contexto. Amén. Qué hermoso ejemplo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2 y nada más versículo 2. No lean más adelante, no hagan trampa. Dice, versículo 2, les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Esta palabra parábola, la palabra parábola, es usado mucho por medio de los evangelios. Es algo que Jesús empleaba mucho. Y ahora vamos a recordar que Jesús en este tiempo se estaba dando a conocer. Pero en sí, si pensamos, tampoco Jesús ha empleado la metodología de parábolas anteriormente en la historia de Marcos. No hemos visto como tal ejemplos de parábolas. Nuevamente, vemos un Jesús adaptándose, ¿no? Contextualizando su mensaje para poder alcanzar la mayor cantidad de personas. Entonces, no hay nada más una forma de alcanzar la meta. ¿Qué es la meta? ¿Qué es la meta? En Apocalipsis dice que un día habrá de toda lengua, de toda tribu, de cada nación, gente que adorará a Dios. ¿No? Esa es la meta, que todos lleguemos ante Dios, ante su trono y su presencia, y ahí adoremos a Dios. Toda la creación dice, un día confesará que Él es Señor y se doblará la rodilla en alabanza y adoración a Él. Esa es la meta, ahí vamos. Pero ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿Cómo? Porque los métodos se necesitan cambiar. Y eso es evidente por medio de toda la Biblia. Si lo pensamos, Jesús, ¿en cuántas veces se ha dado a conocer Jesús?
¿Sabían que Jesús no solamente aparece en el Nuevo Testamento? No es como boom, de repente llegó Jesús y nació como bebé y ya fue la primera vez que el mundo había estado en la presencia de Jesucristo. No. ¿A quién creemos que conoció Moisés? ¿A quién creemos que conoció los patriarcas de la fe? ¿A quién creemos que andaba Abraham o Isaac o Jacob? ¿Quién creemos que estaba ahí? Era el Jesucristo preencarnado. Él estaba ahí desde comienzo de la historia, desde Génesis, en el jardín de Edén y hasta el final de la historia, Apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis? El descubrimiento de qué, no de qué, de quién. Es el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Ahí lo vemos revelado y se ha ido revelando por toda la historia de la humanidad en muchos tiempos y en muchas formas. Muchas formas. La Biblia habla de esto. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Y si Jesús es la cara de la gracia de Dios, hay muchas formas en cual Él llega a nuestras vidas. Amén. Y ahora quiero hablarles un poco, antes de que entremos en el contenido de esta parábola. Ciertamente lo han leído antes, lo han escuchado, es la parábola del sembrador, ¿no? Pero antes de que entremos en el contenido y hablamos de la interpretación y la aplicación, les quiero hablar un poco de en sí qué es una parábola. Yo creo que damos por hecho que nosotros entendemos qué es una parábola. Entonces, primero, parábola en griego es la palabra parabolí. Eso es un sustantivo. Y esto proviene de la raíz parabaló, que es un verbo. En sí, literalmente, esta palabra quiere decir poner a la par, poner al mismo nivel y comparar. Entonces, una parábola en sí, sabemos que es una figura retórica, es un mecanismo literario, ¿verdad? Mi definición que yo he llegado es esto para parábola. Pongan atención. Parábola es una forma de comunicación que emplea comparación para poder enseñar una lección. Se los repito. Una parábola es una forma de comunicación que emplea comparación para poder enseñar una lección. ¿Vale? Muy bien. En sí lo que hace una parábola es esto. Muchas veces toma una idea de la esfera física creada y lo compara con otra de la esfera espiritual, no creado. Y ahí es donde vemos, como oyentes o lectores, hacemos una comparación entre las dos cosas que están contrapuestas. ¿Sí? Y esta contraposición establece una relación. Ahora, una parábola es muy parecido a otras figuras retóricas, ¿como cuáles? ¿Cuáles son otras figuras retóricas? Jesús emplea una variedad de formas de comunicación. Y más como un judío en el primer siglo, hay muchas maneras que para él y su comunicación, él pudo alcanzar
su audiencia de manera más eficaz, comunicándose por la variedad de formas. ¿Qué decía Pablo? Al judío me volví judío, al griego me volví griego. ¿Para qué? Para poder alcanzar a las personas. Y Jesús nos da también ese ejemplo. Ahora, otras formas son como metáfora, alegoría o símil. Ahora, hay pequeñas diferencias en cada una de estas figuras, pero lo que vemos es que no son literales, ¿verdad? No son formas literales de hablar, ¿no? ¿Qué son? Son imágenes que la Biblia nos presenta para que podamos comprender Dios, su mensaje y su reino. ¿Sí? Son imágenes, ¿no? Y ahora, Jesús es un poco diferente. Normalmente una parábola establece una sola verdad. O sea, dicen los que analizan las parábolas. No, normalmente establece uno, a lo mucho dos significados o verdades, lecciones, por decir. Pero Jesús no es así. Cuando tú lees las parábolas de Jesús, son más profundas, ¿verdad? Él estaba hablando de cosas que son más allá que la mente, imaginación humana. Entonces, cuando Él hablaba, Él revelaba cosas, y no solamente una sola verdad, sino una multitud de lecciones y aplicaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son unos ejemplos? Un ejemplo de una metáfora que dijo Jesús en Juan 15. Yo soy la vid y ustedes son las pámpanos, las ramas, ¿verdad? ¿Qué es un ejemplo de símil? Sean sabios como serpientes, ¿sí? O apacibles como palomas. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Que somos serpientes? ¿O que seamos serpientes? No, es una forma metafórica para hablar. Y ahora, una alegoría puede ser tal vez la historia del hombre que edificó su casa sobre la arena y el otro que construyó su casa sobre la roca. Podría ser eso una alegoría. Obviamente lo que estamos por leer aquí es una parábola, ¿no? Del sembrador. Entonces, ¿cómo podemos comprender una parábola? Antes de que lo leamos, esto es importante que nosotros nos establezcamos firmemente cómo leer, cómo interpretar y cómo aplicar una parábola, porque no es lo mismo leer una parábola que cuando alguien te habla o te enseña literalmente, ¿sí? O sea, hay una pequeña desconexión, ¿no? Porque hay muchas maneras de interpretar imágenes. Cada uno como que se le vuela la mente un poco, ¿verdad? Entonces hay que aterrizarnos y decir, bueno, ¿cómo podemos comprender una parábola? En sí, aplicamos cómo se llama la ciencia y el estudio de interpretación correcta. Término teológico, yo sé, a lo mejor no lo saben. Hermenéutica. ¿Han escuchado ese término antes? Hermenéutica. Y eso nos ayuda a poder interpretar correctamente la Biblia. Y ahora, la primera regla de hermenéutica muchas veces decimos es identificar la forma literaria, el género de lo que está escrito. O sea, no leemos los proverbios y los salmos igual que leemos los evangelios.
igual que leemos a Génesis y las historias de la Biblia. No, usamos diferente acercamiento y diferente manera de interpretación. Normalmente ese es el primer paso de una buena y bíblica hermenéutica. Identificar su forma literaria. 2, identificar el contexto. El contexto. ¿Qué incluye el contexto? Bueno, ¿quién es el autor? ¿Cuándo fue escrito? ¿Quién fue la audiencia? ¿Cuál fue su propósito? Esas son cuestiones de contexto. Número 3 es un buen tesis, un bosquejo, fuentes, referencias externas a la Biblia, tal vez culturas o costumbres. Y número 4, hasta el último, el significado y la aplicación. ¿Qué significa y cómo ahora la aplico a mi vida? Ahora entendí varios elementos, pero ahora ¿cómo la puedo aplicar? ¿Sí? Ahora, estos son importantes. Entonces, ¿cómo es la interpretación de una parábola? Yo he llegado a estas 3 reglas particulares para una parábola. Son los siguientes. No alegorizamos cada elemento de la parábola. No todo tenemos que alegorizar, ¿sí? Sino que buscamos interpretar el mensaje grande y general. Número 1, buscamos interpretar el mensaje grande del parábola. Número 2, no regimos totalmente por el contexto, autor y audiencia. Es decir, no deshacemos del contexto. Es relevante, es importante, pero no la contemplamos de la misma manera si estamos leyendo otros tipos de literatura. ¿Ok? Sino que hallamos y aplicamos las lecciones intemporales e universales. ¿Sí? Eso es número 2. Hallamos y aplicamos lecciones intemporales e universales. Y número 3, por último, en cómo interpretar una parábola o alegoría bíblica. 3 es no usamos parábolas para comprender todo el Evangelio. O sea, no es que leemos una parábola y vemos ahí todo el Evangelio encapsulado en una sola historia, una sola parábola. Muchas veces nada más nos enseñan o enfatizan una parte, una verdad o unas cuantas verdades que tenemos que aplicar, ¿sí? Entonces enfatizamos eso para la aplicación. Ahora, ¿para qué sirve una parábola? Ya hemos hablado de qué. Hemos hablado de qué significa parábola. Ahora hemos hablado de cómo interpretar una parábola. Y 3, vamos a hablar para qué sirve una parábola según la Biblia. Vamos a ver en Marcos 4:10. Marcos 4:10 a 12. No lean más, nada más esos versículos. Yo se los leo. Dice lo siguiente: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entienden, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ok, ¿cuál es el propósito de las parábolas entonces según esto? Me encanta esta parte de Marcos
Porque Marcos nos está dando una clave. Marcos nos está revelando cuál es el propósito de una parábola. O sea, todas las parábolas en todos los evangelios, y aquí Marcos halló la clave para nosotros. Nos dio la respuesta. Es esto, es revelado por Jesús en el círculo íntimo de sus discípulos. ¿Verdad? Jesús no reveló el secreto a la multitud. Él no dio la interpretación y la aplicación a todos, sino que habló solo con unos cuantos elegidos y llamados por Él mismo. ¿Sí? Jesús compartía con todos, toda la multitud, ¿sí? ¿Verdad? Él predicaba, enseñaba a todos. Sin embargo, Él, según esto, Él ocultaba la verdad de algunas personas y Él revelaba la verdad a otras personas. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de las parábolas que Él usaba. ¿Sí? O sea, es decir, ambos, la condenación del hombre o la salvación del hombre, es según la voluntad soberana de Dios. Si Dios quiere revelarte la verdad, lo va a hacer. Si Dios quiere ocultarte la verdad, lo va a hacer. Y ahora, Dios es quien elige. Y la salvación y la condenación no están sujetas al hombre, el libre albedrío, por decir, no. Dios elige. Ahora, el hombre es responsable. Y esto es un poco confuso para nosotros como hombres. ¿Cómo es que Dios elige y yo sigo siendo responsable? Es una cuestión teológica ahí, ¿verdad? Pero es la clara enseñanza de la Biblia, por todo el consejo de Dios. Ahora, esta cita aquí, versículo 12, Jesús cita el antiguo pacto y cita Isaías 6. ¿Y qué dice? Viendo no ven, no perciben, oyendo no entiendan. ¿Para qué? Para que no sean convertidos, ¿sí? Dice. No lo estoy interpretando, lo estoy leyendo. Dice, para que no se conviertan. Para que no les sean perdonados sus pecados. Ahora, está hablando en dos sentidos, ¿verdad? Habla tanto de ojos físicos, oídos físicos, naturales, como otro sentido sobrenatural, ¿verdad? Está hablando en los dos sentidos. Es decir, tú puedes recibir una parábola físicamente, pero tú no puedes comprender una parábola espiritualmente si primero Dios no te da la revelación. Esto es asombroso. Esta llave es impresionante, ¿no? Es decir, Dios tiene la llave sobre condenación y salvación. ¿Y qué postula todas las demás religiones del mundo? Tú eres el capitán de tu destino. Tú eliges, tú haces, tú deshaces, como quieras, y tú llegarás al cielo. De alguna u otra manera, depende de uno, de quién sea su persona o qué haga en sus obras. ¿Y qué dice el cristianismo? Lo contrario. Esta obra, esta muerte, esta llegada de Dios a la tierra, esta vida que vivió, esta muerte que murió, esta resurrección que hizo, esto fue completamente independiente de cada uno
de nosotros. No tuvimos nada que ver con la salvación. Y tampoco si lo creamos o no, somos responsables. Ahora sí, aclaremos. Pero Dios es quien es soberano sobre nuestras vidas. ¿Qué dijo Job? Si Él quita o si Él da, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea. Cuando condena, bendito sea. Es exaltado y glorificado en la condenación del hombre. Ahí se revela su santidad, su pureza, su ley, su justicia. Y si te elige para salvación, también bendito sea, exaltado sea, porque ahí se está glorificando en su amor, su gracia, su misericordia hacia el hombre inmerecedor de nada. Bendito sea Dios. Ahora yo no estoy interpretando. Vean versículo 11 aquí. ¿Qué dice Jesús? Dice, a ustedes les es, ¿qué dice? Dado. ¿Qué significa dar? Una palabra muy básica, un verbo, en cual alguien regala a alguien más. Es decir, a ustedes les es revelado, les es regalado entender el misterio del reino de Dios. No es que buscáramos a Dios tanto, no es que anheláramos a Dios y amáramos a Dios tanto como hombres en pecado, que tú y yo dispusiéramos nuestro corazón y nuestra mente para hallar a Dios. No. Así no comprendemos, creemos y confiamos en Dios. Lo contrario pasa. Él nos predestina, Él nos elige, Él nos llama, Él nos salva. Y después de que nos regenera, después de que renacemos, el primer aliento de vida, ¿cuál es? Creo. He llegado a creer. Sí, es cierto, la tumba sí está vacía, Cristo sí está vivo, está resucitado. Ahora sí creo, no creía, no confiaba, no comprendía y ahora me es dada la salvación. Dios me salvó. Ahora comprendo. ¿Por qué comprendes? Porque te fue dado. Dios te hizo entender. Amén. Esto es el misterio. El misterio de la parábola. Ahí está la clave de todas las demás parábolas. Si vamos a entenderlas, ¿qué necesita pasar primero? Dios nos tiene que dar la revelación. Dios nos tiene que dar la salvación. Si no, va a ser una ilustración bonita, palabras bonitas y nada más. Ahora sí, que Dios nos ayude a entender esta parábola. Vamos a leer empezando en versículo 3. Marcos 4:3. Dice, oigan, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero la otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tenga oídos,
para oír, que oiga. Y ahora pasamos más adelante hasta versículo 14. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciban y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, vamos a emplear lo que ya hemos aprendido de las parábolas. Aquí tenemos una ventaja. En esta ocasión, esta parábola es tan importante que Cristo mismo nos interpretó el significado. Muchas otras parábolas no tenemos el lujo de saber la interpretación por la misma boca de Jesús. Pero aquí sí vemos que la interpretación, la aplicación por nuestro Señor y Salvador, por su misma boca. Ahora, en sí, ¿cuál es el género literario de esto? Es una parábola, ¿verdad? Ahora, el tema, ¿cuál es el tema? Es una parábola de agricultura, ¿verdad? El contexto, ¿cuál fue el contexto de esta parábola? Recordamos en versículo 1 que Jesús estaba predicando, estaba compartiendo con las multitudes y con sus discípulos. Y ahora la tesis aquí. Entonces, esta parábola se trata en rasgos generales de la manera que Dios hace llegar su palabra a nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos? Los elementos distintos de esta parábola. Vemos un sembrador, un personaje. Vemos semillas, terrenos, siembre y cosecha, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la secuencia? ¿Cuál es la acción que pasa en esta parábola? Bueno, semilla es echada o sembrada en 4 terrenos distintos, ¿verdad? Y la conclusión de la acción, 4 respuestas radicalmente diferentes en su recepción de esa semilla. Pero tenemos aquí de Jesús la interpretación. ¿Cuál es? ¿Quién es el sembrador, familia? Jesucristo. Jesucristo, o quien predica o comparte fielmente la palabra de Dios, el mensaje de salvación, ¿verdad? Y el sembrador aquí es bueno, es un buen hombre, es fiel, es verdadero, ¿verdad? Y ahora la semilla, ¿qué representa la semilla? Representa la palabra de Dios, ¿sí? Y la semilla es buena también. O sea, no está echando semilla echada a perder. Esta es una buena semilla
que Él está dando. No se trata de una falla con la semilla, la historia no se trata de eso. Y ahora también existe otro personaje. ¿Quién es? Satanás. Satanás, el enemigo. En el primer terreno, como vemos como él rebata la semilla. Y puedo imaginar cómo Satanás va cuidadosamente recogiendo cada una de esas semillas cuidadosamente. ¿Por qué? Porque él está completamente en contra de Dios. Él está activamente oponiendo a Dios, su reino y su obra y sus siervos. Él no quiere que prospere, que crezca la palabra en la vida de un hombre. Y hace todo lo posible para arrebatar de nosotros el mensaje de Dios. ¿Qué dice la palabra de Satanás? Él es el malvado, él es quien roba, mata y destruye en la vida. Ahora, los 4 terrenos, ¿qué representan los terrenos? Representan el corazón de 4 hombres distintos. Evidentemente, entonces, no todos los hombres somos iguales, ¿verdad? Hay varias disposiciones de corazón. No todos recibimos o rechazamos a Dios y su mensaje igual. El camino es el hombre indiferente a la palabra. El pedregal es el hombre oportunista. El espinosa es el hombre interesado. Y la buena tierra, el hombre con corazón preparado por Dios. Amén. Ahora tenemos 4 respuestas, 4 resultados de cuando cae la semilla en el corazón del hombre. La palabra es revelada a nuestras vidas y el primero en el camino, lo rechaza, pero pasivamente, es indiferente, no lo acepta, no lo deja echar raíz. Número 2, el pedregal, falta raíces. ¿Qué suena? A compromiso, ¿verdad? Él no cumple, en fin, llega sin cumplir o llevar a cabo lo que Dios ha sembrado. Ahora la espina es quien está preocupado, es que está consumido, está engañado con otras prioridades. ¿Qué dice la palabra? Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadidura. Pero este hombre busca la añadidura primero y pierde el reino. El corazón bueno es esto, el hombre preparado, humillado, contrito, que recibe la palabra de Dios en fe, en obediencia a su Señor. Y aún adentro de los hombres que reciben la palabra, vemos aquí, dice 30, 60 y 100 por 1. Digamos, de agricultura, una buena cosecha es 10 veces más la inversión. Tú echas una semilla y si ves 10 veces más, es una buena inversión típicamente. Pero aquí estamos hablando no de un resultado natural, sino de un resultado sobrenatural. Y hay niveles de producción y de hombres que son fructíferos. 30, 60 y 100. Ahora, ¿cuál es la lección? ¿Qué debemos de aprender? ¿Cuál es la verdad intemporal e universal de esta parábola? Todos recibimos el mensaje de Dios. La semilla es echada por todas partes del mundo. Nadie tiene pretexto o excusa por no haber escuchado la palabra de Dios. Todos sabemos de alguna u otra manera, sea por revelación general o revelación particular, por medio de predicación, quién es Dios y cómo es Dios.
y reconocemos inherentemente que somos pecadores caídos en pecado. Ahora, sin embargo, la mayoría de la gente aquí, 3 de los 4, no recibieran la palabra de Dios. Lo rechazaran por alguna u otra manera, pero sí lo rechazaran. Mayormente, ¿qué va a pasar con los hombres? ¿Qué dice? El camino es estrecho, el camino es ancho. ¿En cuál camino estamos? ¿Verdad? Porque dice que muchos van en el camino ancho y pocos van y hallan el camino estrecho. ¿En cuál camino estás? Ahora, el hombre responderá a la palabra de Dios conforme a la condición de su corazón. ¿Cómo respondes? ¿Cómo recibes del mensaje de Dios? Si tú lo recibes es porque tu corazón ha sido preparado por Dios para la recepción. Amén. Entonces solamente aquel que reciba la palabra producirá fruto, ¿no? Nuestra aplicación a la serie es esto, familia. Para ti, creyente, bueno, ¿cómo has recibido la palabra de Dios? ¿La has recibido como revelación de salvación? ¿Has creído y confiado completamente en Jesucristo? Y ahora para ti, seguidor, ¿qué cosas te están impidiendo seguir a Dios? ¿A qué o a quién estás atado que no permite que tú crezcas, que esa vida de Dios en ti crezca? ¿Cómo cuidas tu corazón? ¿Cómo cuidas y cultivas el terreno de tu vida? Y ahora para ti, discípulo, ¿cómo puedes vivir más fructífero? ¿Cómo puedes producir más para gloria y honra de Dios en tu vida? ¿Cuán buena es tu relación con el sembrador? Y no solamente si tú estás recibiendo semilla, recibiendo vida, sino que tú también estás sembrando en otros. Porque si somos discípulos, imitamos a Dios, ¿quién es el sembrador? ¿Cuál es la semilla que tú estás usando? ¿Usas tus propias ideas, tus propias palabras, o ocupas como palabra infalible la palabra de Dios, la buena semilla? ¿Cuán fiel y obediente eres? En fin, quiero que veamos rápidamente 13. Dice 13 algo muy curioso. Dice, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues podrán entender todas las demás parábolas? ¿Cómo podemos entender todas las demás parábolas? Esta palabra, entonces, familia, es una clave. Es la palabra que nos ayuda a poder abrir el significado de todas las demás parábolas. Si no hemos comprendido esta, menos vamos a comprender las demás parábolas, porque depende en cómo tú y yo recibamos la palabra de Dios. ¿Cómo recibimos esta palabra, familia? Que nuestra meta el día de hoy y cada día sea recibir la palabra, crecer, cultivar y producir una cosecha digna de Dios. Amén. Bueno, fallas técnicas, ¿verdad? Pero hemos llegado. Déjame orar por nosotros, por ustedes, y vamos a terminar. Amén.
Señor, gracias por este gran día, gracias por lo que celebramos, Señor, la vida nueva que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos a crecer y cultivar esa vida, esa semilla, esa planta que tenemos en ti, para que produzcamos fruto digno de fe, de obediencia, de arrepentimiento, para ti, para tu gloria. Bendícenos, Señor, el día de hoy. Bendice esta palabra que ha sido predicada, Señor, y no en vano, sino que tú has dicho en tu palabra que tu palabra no regresará vacía o vana, Señor, sino que cumplirá el propósito por lo cual tú lo mandaste, mi Dios. Gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.